Muy buenos días a todos y a todas. Tengo el gusto de informarles que en el día de hoy la magistratura profirió la primera sentencia priorizada contra alias Mancuso. Esta es la segunda sentencia dentro del proceso de justicia y paz y repito, la primera priorizada, lo cual implica que el proceso de justicia y paz se desatoró. En la primera sentencia, la magistratura había condenado a Mancuso por 126 hechos, en tanto que en esta segunda sentencia, que corresponde a la concreción práctica de la política de priorización que estableció el fiscal Montealegre, que guarda correspondencia con la directiva de priorización y que implicó que se investigaran los macropatrones de criminalidad y que se condenara a las macroestructuras. Tenemos en esta sentencia, en esta segunda sentencia de priorización, 1.426 hechos, 8.347 víctimas, están 12 postulados condenados, dentro de ellos Mancuso. Los patrones de macrocriminalidad que se condenan el día de hoy son desaparición forzada, desplazamiento forzado, violencia sexual basada en género, reclutamiento ilícito y homicidio. El doctor Villamil, director de la Dirección de Justicia Transicional, les va a explicar en detalle otros hechos relevantes de esta sentencia. Muy bien, se debe también tener en cuenta y considerar que esta sentencia, además de haber sido proferida en contra de Salvatore Mancuso, quien es o fungía como el máximo comandante, también fue proferida en contra de 11 postulados más, conocidos como José Bernardo Lozada Artús, alias Viejo Mauro, Jorge Iván Laverde Zapata, el Iguano, Hernández Jesús Fontalvo Sánchez, el Pájaro, Sergio Manuel Córdoba Ávila, el Gordo, Uber Enrique Vánquez, Juancho Dique, Edgar Ignacio Fierro Flores, Don Antonio, José Gregorio Mangones Lugo, Carlos Tijeras, Óscar José Ospina, alias Tolemaida, Miguel Ramón Posada, alias Rafa, Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, alias El Paisa, y Julio Manuel Argumedo García, alias Elías. Al hacer un comparado entre las dos sentencias, como se decía hace un momento, mientras que en la anterior fueron 126 hechos, en esta encontramos 1.426 hechos, es decir, que vemos cómo efectivamente las políticas establecidas para las nuevas investigaciones o para estas investigaciones, con las reformas legales que se ha hecho a la Ley de Justicia y Paz, empiezan a dar resultados a través de ese desatoro que ha mencionado la doctora Caterina. Igualmente hay que señalar que en estos hechos que se han legalizado y que han sido objeto de sentencia, no solamente van los delitos mencionados, sino van una serie de delitos conexos como incendio, exacciones, van delitos como abortos forzados. Se demostraron las diferentes prácticas que hacían esta estructura macrocriminal, como hornos de cremación que tenían para desaparecer a sus víctimas, y situaciones aberrantes, situaciones muy complejas que eran delitos atroces y delitos de guerra. Pregunta Mauricio Beltrán del noticiero CMI. De acuerdo con esta sentencia, son 12 los postulados que son condenados en este momento. ¿Cuántos de estos quedarían libres el próximo año? Y la segunda está relacionada con una queja que se produjo por parte de las víctimas en la sentencia que se fue proferida esta mañana. Ellos dicen que no han sido reparados. ¿Hay plata, hay recursos para reparar a las víctimas? ¿Se van a reparar, sí o no? ¿Doctora Caterina o doctor Carlos Fidel? Yo. Okay. Teniendo en cuenta que estas sentencias abren un nuevo espacio o unas nuevas situaciones, en este caso de llegar a las terminaciones anticipadas de los procesos, se puede dar una respuesta integral a lo que usted ha mencionado, ya que si bien es cierto, esta estructura no solamente tiene estos 12 máximos responsables, sino son aproximadamente 450 postulados. Muy seguramente todos estos vendrían ya por terminación anticipada, lo que permitiría acelerar el proceso, de la mano a que el proceso de persecución de bienes, el proceso de entrega de bienes con la sentencia no culmina. Por el contrario,
El proceso de entrega de bienes, de verificación de los bienes con los que se van a reparar a las víctimas continúa. Y al continuar este proceso, esto permite que se garantice precisamente el proceso de reparación a las víctimas. Yo quiero Mauro. agregar que esta sentencia implica o implicó la participación de 8.347 víctimas. También quiero agregar que en esta sentencia, o a través de la información que para esta sentencia se allegó, se exhumaron 1.118 cuerpos, de los cuales 525 ha sido entregado a sus familiares. También es importante recabar que si bien tenemos dentro de estos 12 máximos responsables, como lo explicaba el doctor Villamil, frente a los que participaron, rasos y demás, ellos pueden acogerse a sentencia anticipada y por ende el proceso de justicia y paz se va a desatorar en la medida en que ellos se pueden acoger a estas sentencias y podemos finalmente avanzar con el cierre de estas macroestructuras. Relacionado con este cierre y para complementar lo que también decían con relación a libertades, es importante señalar que en materia de libertades, a diferencia de los procesos se llevan como macroestructura. Las libertades son individuales y en la medida en que las libertades, cada uno de los postulados se encuentre o verifique que puede llegar a proponer esa libertad, porque recordemos que estas no son de oficio ni son por el solo hecho del paso del tiempo, sino que estas implican precisamente un cumplimiento de los requisitos y en la medida en que cada postulado vea que cumple esos requisitos, pues hará las respectivas propuestas. Por lo tanto, no se puede afirmar que inmediatamente con esta sentencia o en el próximo año saldrá un número determinado X de postulados, sino que cada uno de los magistrados analizará las propuestas de libertad o de sustitución de medida, porque ni siquiera es libertad, que realizan los postulados. Igualmente es importante señalar que esta sentencia precisamente está garantizando a las víctimas no solamente uno de sus derechos a la reparación, porque continuará el tema de entrega de bienes y verificación por parte de la Fiscalía, sino precisamente garantiza el tema de verdad. Como lo ha dicho la doctora Caterina, el hecho de estar entregando cuerpos que no se sabía de ellos hace parte misma de la reparación de las víctimas. El hecho que una sentencia reconozca unos hechos de desplazamiento, como el caso de la masacre del Salado, como el caso de los desplazamientos del Salado, permite que efectivamente las víctimas sean visibles y vean que efectivamente la Fiscalía General de la Nación, la magistratura y los entes del Estado están dando respuestas a lo que el conflicto había suscitado. Quisiera agregar frente a su pregunta importante de la libertad de muchos de los postulados de justicia y paz, que desde el 4 de agosto de este año el señor fiscal Eduardo Montealegre profirió la circular 008 del 4 de agosto, repito, en donde estableció un mecanismo de articulación interna en la Fiscalía a raíz de las solicitudes de libertad o de sustitución de medida de aseguramiento por parte de los postulados, que implica la decisión compete a la magistratura, pero la Fiscalía está en el deber de informar de la manera más responsable el cumplimiento de los postulados a la verdad, a la reparación. Y por ende, si ha habido eventos en donde esto no se puede acreditar, la Fiscalía debe informarlo a la magistratura para que la magistratura lo considere y resuelva. Esto, como decía el doctor Villamil, va de caso a caso y no es de oficio, sino en virtud de solicitud expresa por parte de cada uno de los postulados. El tema de reparación es uno de los temas que la Fiscalía está recabando información, de manera que cuando cada postulado solicita la sustitución de medida de aseguramiento, se hace una exploración que no solamente comporta a la Dirección de Justicia Transicional, que tiene información de los bienes de los postulados, sino también se está acudiendo a las direcciones de lavado y a la Dirección de Extinción de Dominio, en donde estamos explorando la posible existencia de investigaciones penales o de extinción de dominio para determinar si ha habido ocultamiento de bienes, de manera que no sería entonces procedente informar que se ha cumplido frente al deber de reparación a las víctimas. Pero, repito, esto compete a la magistratura en la medida, claro está, que la Fiscalía suministre toda la información que tenga en materia de entrega y suministro de bienes. Y complementando esto, es importante también decirles que no obstante existan ya en este caso 2 sentencias en contra de Mancuso y su estructura, si se llegase a verificar que ellos han ocultado bienes, así existan estas 2 sentencias, podrían llegar a ser objeto de exclusión y de pérdida de beneficios de la pena alternativa.
Entonces puede existir tranquilidad por parte de la comunidad que la Fiscalía está haciendo el trabajo de verificar no solamente los bienes que ya han denunciado y han entregado, sino también perseguir aquellos bienes si es que existe ocultamiento de estos. Ahora sí, Mauricio Collazos. ¿Cuál es el alcance de esta sentencia, que es la primera, digamos, macrocondena, por así decirlo, frente a la investigación y la compulsa de copias para distintos funcionarios? En la primera ya se ha hecho referencia. ¿Qué nos pueden decir? Es importante señalar con relación a compulsas de copias que la Fiscalía General de la Nación ha venido desarrollando una estrategia precisamente para que, así como se ha desatorado el proceso de justicia y paz, también se vea el mismo reflejo en el proceso de compulsa de copia. La Fiscalía continuará con la investigación de las compulsas realizadas en redes de apoyo y en general de personas que participaron en el conflicto armado. Alejandro Tibaduiza, Caracol Televisión, ¿o quién va a preguntar? César Jiménez de Caracol Radio. Voy a aprovechar que tengo el micrófono. Doctor, digamos, en términos prácticos, ¿qué significa esto digamos, para las víctimas, para las familias, para el país? Que haya una macrosentencia cuando, digamos, estas personas ya están a solo meses a puertas de salir de prisión. ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar luego de estas macrosentencias? Pues justamente es importante decir que para el país es importante que la verdad la verdad judicial y la verdad de este proceso de justicia y paz hubiera salido mediante una sentencia. Era absurdo que estas personas empezaran a salir después de los 8 años sin sentencia. Por eso se hablaba de sustitución de medida de aseguramiento. Es importante que este proceso, todo lo que implicó justicia y paz, implique sentencias, implique condenas, implique esclarecimiento de la verdad. En algunos casos se llevará a una concesión de libertad cuando sea procedente, en otros casos no. Pero es importante que en efecto haya sentencias, que haya condenas, que las víctimas sientan que su caso está incluido dentro de una condena. Obviamente es importante que el país sepa que avanzar en la investigación y condenar una infinidad de hechos era demasiado complejo, y por ende esta estrategia de priorización y de análisis en contexto fue lo que nos permitió avanzar y tener lo que hoy en día encontramos, que es una sentencia priorizada en donde hay un sinfín de gravísimas violaciones a los derechos humanos que el país debe conocer y debe ser consciente en aras de avanzar a la paz. Esto también ayuda para complementar el proceso del posconflicto. Colombia tiene que entrar prontamente en un proceso de posconflicto, y en la medida en que la verdad salga a través de las sentencias, permite que efectivamente el país viva ese proceso de transición, llegue a la parte final en regularizar una sociedad a través de la verdad. Y asimismo, esto se logra porque al abrirse esta puerta, como lo decíamos hace un momento, permite que los demás postulados de la misma estructura que están pendientes por obtener sentencia puedan acogerse a sentencia anticipada, que es una de las figuras que ha introducido la reforma legislativa en los últimos 2 años. Javier Barragán de la FM. Sí, la pregunta va encaminada hacia de pronto en esta sentencia, en esta macrosentencia que ustedes dicen que ya se profirió por parte de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia y Paz. ¿Se tiene algún tipo de compulsa de copias a funcionarios, entidades del Estado, para que sean investigadas frente a este caso, o a ganaderos, o a otro capítulo del paramilitarismo que no se ha tocado? Sin duda se han compulsado copias, como le dije hace un momento, la Fiscalía está dando respuesta precisamente también a la materia en compulsa de copias, y se van a empezar a ver también los resultados, porque efectivamente hace parte de la verdad que se tiene que develar en un conflicto armado tan largo como ha tenido el conflicto en Colombia, pero que estos resultados empiezan a ver sus resultados en estos momentos precisamente. ¿Qué tipo de compulsa? Vale, no, es importante aclarar qué se entiende por compulsa de copias. El proceso de justicia y paz implicaba el juzgamiento de los paramilitares, de los miembros de las autodefensas, y cuando dentro de estas investigaciones se sabía o se decía que había participación de funcionarios públicos, de financiadores, esto iba a la justicia ordinaria. Desafortunadamente el fenómeno criminal fue tan grande y la justicia ordinaria de alguna manera que por muchas razones no pudo avanzar como se esperaba. Les queremos anunciar que justo a través de estos procesos de justicia y paz se evidencia la importancia de avanzar también de manera prioritaria
en las investigaciones derivadas del fenómeno paramilitar, que no solamente implicó a los miembros de las autodefensas, sino también a otras personas que estuvieron comprometidas. Lo que les estamos informando el día de hoy es que también la Fiscalía está priorizando la investigación de los hechos derivados del paramilitarismo y le estamos poniendo todo el empeño para hacer un trabajo articulado y priorizado frente a las investigaciones que arrojó el fenómeno paramilitar. Y en el caso específico de él, digamos, siempre se habló del expresidente Uribe, se habló de los funcionarios del DAS porque se hizo, digamos, compulsas en ese sentido. ¿Van a priorizar esas investigaciones ustedes o van a ayudar a que se prioricen, por ejemplo? La Fiscalía General de la Nación para el año 2015 va a desarrollar una estrategia específica que prontamente ustedes también van a conocer. Pero digamos, se solicitó investigar, por decirlo así, al expresidente Uribe, a funcionarios del DAS, pues es que no tuvimos ocasión en esta oportunidad de conocer a profundidad la sentencia. Es importante decirles que en estas compulsas que se han realizado por parte de la Fiscalía General de la Nación, se debe tener en cuenta que hay compulsas tanto para funcionarios públicos, exfuncionarios, financiadores, y todas estas investigaciones tendrán que dar un resultado. ¿O se habla de pronto de alguna zona específica? ¿Se habla, digamos, de, no sé, empresarios, ganaderos de alguna zona en especial Claro. dentro de esa petición? Le reitero, sin duda hay compulsas de financiadores, hay compulsas de personas que eran miembros del Estado en general, servidores públicos, y estas investigaciones tendrán que avanzar. Doctor, cuando yo le preguntaba la importancia de esto es, por ejemplo, nos explican en algún momento, si Mancuso se llega a portar mal, zampan la condena que acaban de poner. Correcto, si no llega a cumplir los requisitos y los compromisos que señala la Ley de Justicia y Paz, perdería los beneficios. Estamos hablando de las personas que no han reparado totalmente a las víctimas, ¿no se verán beneficiados con esa sustitución de esas medidas? Las personas que no entreguen los bienes que ellos tienen y aquellos bienes que conozcan también podrían, por incumplimiento de ese requisito, ser excluidos del proceso de justicia y paz.